Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio del Colegio de San Luis. Seguimos haciéndolo de manera remota, este programa de televisión del Colsan. Como ustedes saben, la contingencia sanitaria nos ha transformado algunas de nuestras dinámicas, pero bueno, pues seguimos trabajando. Y parte de ese trabajo es el que realizan nuestros internacionalistas y hoy tenemos precisamente el programa dedicado a una charla con una de nuestras expertas en asuntos internacionales y es la doctora Cecilia Costero. Doctora, gracias por permitirnos este espacio y esta charla. Buenos días. Buenos días, Lidia. Es un gusto estar en el programa de Hablemos, que sale transmitido por el Canal 9 en San Luis Potosí. Así es, todos los martes tenemos un programa de estreno, se repite los jueves a las 7 de la noche y recuerde que, bueno, pues al día siguiente de que se estrena este nuevo contenido, los martes, al día siguiente, los miércoles, ya está disponible en nuestro canal de YouTube de El Colegio de San Luis y ahí lo pueden revisar en el momento que ustedes tengan oportunidad. Bueno, pues hoy el tema va a ser precisamente aprovechando todo el conocimiento y la amplia trayectoria que nuestra invitada tiene en estos asuntos internacionales. Ella es investigadora del programa de estudios políticos e internacionales del Colegio de San Luis y vamos a platicar de las elecciones de Estados Unidos que van a elegir a su presidente para los próximos 4 años. Tienen la posibilidad de elegir nuevamente a Donald Trump o de renovar al nuevo inquilino de la Casa Blanca. Platícanos en principio cuál es, digamos, el escenario que están previendo los expertos para las elecciones que habrá en noviembre de este 2020 allá en Estados Unidos, quiénes contienden y bueno, pues un poco sobre el panorama general que se está viviendo. Sí, muy buenos días. Un gusto estar contigo, Lidia. Los temas y lo que suceda en el ámbito político de Estados Unidos y de Canadá nos interesa muchísimo, no solamente por la frontera que compartimos, por la cantidad de países fronterizos que se encuentran desde el norte de México y del sur de Estados Unidos, sino porque acabamos de echar a andar el pasado 1 de julio este tratado entre México, Estados Unidos y Canadá que se conoce como el TEMEC, que va a seguir siendo una prolongación, digamos, de lo que ha significado a partir de 1994 este Tratado de Libre Comercio en América del Norte. En este momento tenemos 2 candidatos que son ya candidatos de facto. En cada uno de los partidos más importantes dentro de Estados Unidos. Por una parte está Joe Biden, quien ya tiene un número importante de delegados que se van a reunir en la próxima convención demócrata en los Estados Unidos. Y por otra parte, ya tenemos al candidato de facto, que es Donald Trump, por la parte del Partido Republicano, y cuyo partido se va a reunir próximamente también en el mes de agosto en una próxima convención nacional republicana. Desde 1950, prácticamente 1951, los presidentes de los Estados Unidos aspiran a un segundo mandato de gobierno por otros 4 años, con la excepción de Harry Truman, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, entre 1945 y 53. No nos olvidemos que este controvertido presidente estadounidense fue quien utilizó las armas nucleares contra Japón y ha sido prácticamente la única excepción. Entonces, Donald Trump, por parte de los republicanos, es ya un candidato de facto para la convención republicana que se va a llevar a cabo del 24 al 27 de agosto en Charlotte, Carolina del Norte. Y Joe Biden ha dejado atrás a muy importantes figuras dentro de la política estadounidense. Ha dejado atrás, por supuesto, a Bernie Sanders,
este senador por Vermont, que fue ya candidato a la presidencia estadounidense desde a partir de 2016, a Pete Buttigieg, alcalde de South Bend, Indiana. Ha dejado también atrás a Amy Klobuchar, senadora por Minnesota, a Elizabeth Warren, esta importante senadora por Massachusetts, pero además también a una serie de empresarios que se metieron dentro de esta contienda del Partido Demócrata, Tom Steyer o Andrew Yang, Michael Bennet, senador por Colorado, el mismo Michael Bloomberg, alcalde de Nueva York, o Tulsi Gabbard, que ha sido representante de Hawái. Con esto te quiero decir que prácticamente nos vemos frente a una contienda política que se va a llevar a cabo el martes 3 de noviembre. Y también desde fines del siglo XIX prácticamente se ha establecido el primer martes, después del primer lunes de noviembre, como un día idóneo para llevar a cabo esta contienda donde se escoge al presidente y el vicepresidente de los Estados Unidos. Hay quienes debaten de que no es el mejor día porque es un día prácticamente laboral, pero ya se ha establecido y se va a llevar a cabo las próximas elecciones para presidente y vicepresidente de los Estados Unidos el próximo día 3 de noviembre. Sin embargo, Lidia, la contienda presidencial no se debe enfocar solamente al 3 de noviembre, que es el día de la votación, porque el proceso electoral comienza mucho antes en los Estados Unidos. Y respecto a eso, quería hacerte algunos comentarios. Tanto el candidato demócrata como el candidato republicano, como otros candidatos de unos partidos menores en importancia dentro de los Estados Unidos y dentro de los principales partidos demócrata y republicano, se escogen muchos meses atrás a partir de lo que se conocen como primarias. El proceso de primarias prácticamente comenzó en febrero de este año y se han llevado primarias, tanto republicanas como demócratas, prácticamente en todas las provincias de los Estados Unidos, donde los miembros de cada uno de estos partidos votan por el que les parece el candidato más idóneo para poder contender por la presidencia estadounidense en noviembre. Entonces hemos oído hablar de las primarias, hemos oído hablar del caucus, que son estas asambleas también populares que se llevan a cabo en provincias como Iowa, como New Hampshire, como Nevada o Carolina del Sur, por el que los miembros de los partidos, tanto demócrata como republicano en los Estados Unidos, eligen a sus candidatos. Ya prácticamente ese proceso de primarias que terminaron siendo canceladas por la pandemia mundial y por el peso que está teniendo estos eventos del COVID-19 en los Estados Unidos, terminaron cancelándose, pero en cada uno de estos estados prácticamente ya se ha votado, los miembros de cada uno de estos partidos ya han votado y prácticamente los candidatos de facto son Joe Biden por el Partido Demócrata y Donald Trump por parte del Partido Republicano. A lo largo de estas primarias se van escogiendo y van ganando también electores cada uno de los candidatos. Y si llegan a la convención nacional con un número menor de electores, es en la convención nacional donde se elige el que va a ser el candidato presidencial de cada uno de estos partidos. Esto no va a suceder en este momento porque a lo largo de las primarias de este año y de los caucus ya se ha decidido y ya tienen un número de electores importantes, tanto Biden como Donald Trump. Quiero por último que fijemos en esta primera parte del programa, Lidia, que la Convención Nacional Republicana se va a llevar a cabo los próximos días del 24 al 27 de agosto en Carolina del Norte, en Charlotte, con un candidato, Donald Trump,
cuya popularidad se encuentra en picada, donde ha seguido rodeado de una serie de escándalos y de libros que hablan también en contra de su gestión en la Casa Blanca, con connotadas características de abuso de poder e incluso de obstrucción de la justicia, como lo ha caracterizado el Congreso estadounidense en este juicio político que se le hizo recientemente. Con una popularidad también en baja, de acuerdo al porciento de aprobación, de un 43% que lo maneja Gallup, pero además con un descenso en su popularidad frente al candidato demócrata Biden, que va entre 8 y 10 puntos, como lo están presentando algunos especialistas en The Economist, en Gallup, en Rasmussen y en una serie también de bases de datos electorales que están manejando esta información dentro de los Estados Unidos. Y por la parte de la Convención Nacional Demócrata, que esta reunión se iba a llevar a cabo en julio, se ha postergado para aplazarla hasta el 17 y 20 de agosto en el pabellón Fisher Forum Milwaukee en Wisconsin. Estas dos convenciones van a ser importantes en cada uno de estos partidos para nombrar, ya no de facto, sino de hecho, a cada uno de sus candidatos presidenciales. Estamos platicando con la doctora Cecilia Costero, ella es experta internacionalista aquí en el Colegio de San Luis y vamos a ir a una pausa, pero regresando le vamos a preguntar un poco más de detalle porque hay muchos aspectos todavía que platicar. Uno de ellos, por ejemplo, es a qué escenario se está enfrentando Joe Biden, porque esta ventaja que nos dices que lleva de entre 8 y 10 puntos, Hillary Clinton llegó a tener incluso 12 puntos ya en la víspera, en la fecha más cercana de las elecciones, y nos llevamos la sorpresa que nos llevamos hace casi 4 años. Pero bueno, además también que nos explique un poco este mecanismo de votación en Estados Unidos, que no es como en México, o el voto directo de los ciudadanos, sino que hay un mecanismo ahí diferente, que por eso a veces es un poquito difícil de comprender, pero bueno, que justo entre otros aspectos eso es lo que nos puede ir platicando. Y de muchos otros detalles también de este proceso electoral, cómo impacta en México, de qué manera va a tener vinculación con nuestro país, esto que está pasando con nuestro poderoso vecino del norte. Regresamos después de una pausa y les recuerdo que en nuestras redes sociales está este programa también, hay vías de comunicación a través de Facebook, pueden enviarnos la retroalimentación, cualquier duda, sugerencia o comentario respecto al programa de este día. Continuamos entonces, vamos a una muy breve pausa y regresamos. María Cecilia Costero es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación son instituciones, desarrollo y políticas sociales, actores sociales e instituciones. Actualmente trabaja proyectos relacionados con agua, mujeres y territorio, la minería canadiense en México, para diplomacia e intereses canadienses en el sector minero mexicano, estudio de caso en la región centro-norte de México. Ha publicado diversos artículos, capítulos de libro y su más reciente libro titulado Lo internacional y lo local. Estudio de caso de Metalclad Corporation en Guadalcázar, San Luis Potosí, SLP. Actualmente es profesora investigadora en el programa de Estudios Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis.
Estamos de regreso y vamos a continuar platicando con nuestra invitada de hoy. Ella es la doctora Cecilia Costero, investigadora del Programa de Estudios Políticos e Internacionales aquí en el Colegio de San Luis. Y el tema de hoy, bueno, pues son las elecciones en Estados Unidos, el impacto, la vinculación y los posibles escenarios que también pueden impactar en México y que sin duda tienen una relación muy, muy estrecha. Pero bueno, todavía estamos un poco entendiéndole a este asunto de las elecciones en Estados Unidos, porque no es igual que acá en nuestro país. Ellos tienen un sistema político electoral diferente. ¿Podrías platicarnos un poquito sobre esto? ¿Cómo es? Porque entiendo que cada estado tiene una serie de distritos y de votos, pero a ver, mejor tú explícanos antes de yo seguir metiendo la pata en este aspecto. Con mucho gusto, Lidia. Primero, tenemos que adentrarnos en rasgos mínimos del sistema político estadounidense. No podemos olvidar que Estados Unidos es una república federal constitucional con un régimen presidencialista. ¿Qué quiere decir esto? Que todo su sistema político se mueva dentro de un sistema federal implica que tiene un sistema político por el cual las funciones de gobierno están repartidas entre un poder central, pero también una serie de estados asociados. Este poder central se concentra dentro de este régimen presidencialista en la figura del ejecutivo, en este caso del presidente, que es el jefe del gobierno y el jefe del estado. Y estos 50 estados más el Distrito de Columbia, pues ejercen también algunas funciones importantes de contrapeso. La ley suprema en los Estados Unidos es su Constitución de 1787, que ha incluido a lo largo del tiempo una serie de enmiendas. Y existen también divisiones de poderes muy importantes, que son contrapesos del Ejecutivo. El Legislativo, con Cámara de Representantes, que se designan por los estados de acuerdo a su población. Y esto va a ser importante porque cada estado dentro de los Estados Unidos tiene un número de representantes y dentro de este proceso de votación presidencial dentro de los Estados Unidos, de acuerdo precisamente a su población. Y por otra parte, el Senado, con 100 senadores, que son elegidos en dupla, 2 por cada uno de los estados de Estados Unidos. Es interesante porque el legislativo hemos visto cómo a lo largo de la gestión de estos casi 4 años de Donald Trump ha servido frente a algunas órdenes ejecutivas, incluso para poner en duda su poder, para echar para atrás algunos eventos y decisiones del Ejecutivo. Y es interesante porque dentro de este legislativo, que fue el que le hizo precisamente el juicio político, que aunque sabían que no iba a prosperar, sí deja una mancha, digamos, en el expediente de los presidentes, en este caso de Donald Trump, y encontramos un Congreso muy plural entre Cámara de Representantes y de Senadores, donde tienen representación todas las provincias y estados dentro de Estados Unidos, y tienen representación, pero sin derecho a voto, estas otras regiones del mundo que forman parte también de Estados Unidos. Por ejemplo, Samoa, Guam, el Distrito de Columbia, el Puerto Rico e Islas Vírgenes. Con todo esto, quiero llegar a lo que nos interesa. ¿Cómo se constituye entonces el colegio electoral? Que es el que define toda la votación presidencial y es el que va a coordinar lo que va a suceder, si es que sucede, y de eso podemos hablar también próximamente, Lidia, el próximo 3 de noviembre en los Estados Unidos. El presidente y el vicepresidente lo escoge el colegio electoral. ¿Esto qué quiere decir? Que toda la gente que tiene derecho para votar vota individualmente y vota a través de correo, vota a través de estos sistemas electrónicos, vota de manera presencial. Pero a fin de cuentas, lo que cuenta no es el voto directo, sino el voto indirecto. Quiere decir, cómo en suma cada uno de estos votos individuales hacen
que cada uno de los estados en Estados Unidos pues tenga una mayoría de votos. Quiero decir que cada uno de los estados se pinte de azul si apoyan a los demócratas o se pinte de rojo si apoyan a los republicanos. Históricamente hay estados que ya se sabe cómo van a votar, o que por lo menos en las últimas elecciones a lo largo del siglo XX y de principios de este nuevo milenio, siempre han votado demócratas. Por ejemplo, California, por ejemplo, Nueva York. Pero tenemos otros estados que generalmente se pintan de rojo, o sea, votan republicano. Por ejemplo, Idaho, Alaska, Alabama o Georgia, por ejemplo. Entonces, los presidentes en este momento se están concentrando en poder hacer campañas políticas. Por ejemplo, Donald Trump ha dejado de lado el miedo contra la pandemia y ha llevado a cabo reuniones en Oklahoma y reuniones en Florida. ¿Qué es lo que pasa? Existen también dentro de los Estados Unidos lo que se caracterizan como swing states o estados columpio, que no siempre votan de una manera determinada. Entonces, generalmente los presidentes tratan de no perder mucho tiempo en los estados donde ellos conocen que van a tener casi votación asegurada, demócrata o republicana, y todos los meses previos a la votación concentran sus esfuerzos en estos estados columpio, que terminan definiendo las contiendas presidenciales. Y aquí encontramos a Michigan, encontramos a Pensilvania, encontramos el caso de Florida, y estamos encontrando en este momento un estado que, aunque históricamente había votado republicanos, como Texas, ahora resulta que en todo lo que tiene que ver con esta información previa de política y demás, parecería ser que hay un margen de 4 puntos en Texas a favor de Biden, o sea, el candidato demócrata, y entonces estaríamos viendo hasta cambios históricos en estados que si históricamente votaban republicano, es probable que cambien o cuyas contiendas están siendo muy peleadas entre ambos candidatos. Te decía al comienzo de este bloque que cada uno vota individualmente, pero lo que cuenta es el conteo final de cada estado. Por eso vimos en 2016 esta diferencia entre una Hillary Clinton, que fue la que tuvo el mayor número de votos populares, o sea, individuales, pero sin embargo perdió la contienda electoral porque a nivel de estados, las votaciones y de estos estados columpio, hubo más aproximación al candidato republicano, ganó increíblemente Donald Trump. Increíblemente porque no lo pensábamos, porque se nos hacía difícil, porque no lo veíamos como un político, es un magnate metido dentro de los negocios, y esto ha dado pie a las características también de todos estos años de gobierno de este presidente, dentro con las características de poder ser el ejecutivo, el que lleve a cabo la política exterior y la política de defensa de un país como los Estados Unidos. Entonces, cada país no solamente se pinta de un color partidario, cada provincia al interior de los Estados Unidos, sino que de acuerdo a su población, cada provincia cuenta con un número específico de electores. Entonces, la contienda política en California es fundamental porque tiene California 55 delegados a favor del Partido Demócrata dentro del colegio electoral, que es el que cuenta los votos finales para presidente y vicepresidente. Tenemos otros estados como Nueva York, que a pesar de que es más o menos pequeño, como concentra bastante población, tiene 29 electores que suman a
al Partido Demócrata hasta este momento dentro del colegio electoral. Florida también suma 29 electores. Otras provincias importantes son Illinois, por ejemplo, que suma 20 electores al partido que gane. Pensilvania también es muy importante como un estado columpio que también suma 20 electores más. Entonces, en síntesis, podemos decir que los padres fundadores diseñaron este equilibrio y esta votación indirecta que se define a partir del voto individual, pero donde lo importante es lo que suma cada uno de los estados y el número de delegados que cada estado suma y lleva al colegio electoral, y es el que da el gane al presidente y al vicepresidente estadounidense. ¿Qué pasa con México? Eso es lo que vamos a revisar ya en nuestra segunda parte del programa, en estos siguientes 2 bloques que nos restan, con nuestra invitada, la doctora Cecilia Costero. Antes nos damos a una pausa, pero también los dejo con esta cápsula informativa desde el Colegio de San Luis. Regresamos después de esta breve pausa. Si eres egresado Colsan de nuestra maestría en Antropología Social o Gestión Sustentable del Agua, te estamos buscando. Queremos escucharte y que sigas en contacto para poder apoyarte con lo que necesitas. Ayúdanos contestando el formulario que se encuentra en nuestra página de Facebook Egresados Colsan, en la parte de publicaciones. Hoy por el Colsan, siempre por ti. Estamos de regreso y el tema de hoy que estamos abordando aquí en Hablemos es las elecciones en Estados Unidos, las elecciones presidenciales que el próximo mes de noviembre está previsto que se lleven a cabo. Me llamó mucho la atención en el bloque anterior, doctora Cecilia Costero, que nos mencionabas la fecha, el 3 de noviembre, si es que sucede. A ver, ¿a qué te referías con esto de si es que sucede? ¿Hay posibilidades de que no ocurra esta elección? ¿Qué pasa? Bueno, Biden acaba de lanzar esta idea la semana pasada, diciendo que el presidente Trump tiene todo controlado y medido, incluso como para hacer que no se lleve a cabo la próxima elección presidencial del 3 de noviembre de Estados Unidos. Y se ha suscitado todo un debate al interior de Estados Unidos porque parte del pretexto puede ser esta tremenda pandemia de SARS-CoV-2, conocido como COVID-19, y que los Estados Unidos es el primer país respecto a contagios y a fallecimientos a nivel mundial. Entonces se piensa que llevar a cabo elecciones que implican un esfuerzo de los equipos de trabajo, un esfuerzo de todo lo que tiene que ver con los comités de acción política, los PACs, que apoyan a cada uno de los partidos y de los candidatos que contienden, que buscan fondos para financiar cada una de estas propuestas electorales, en este caso la presidencial, y que sería muy riesgoso reunir a mucha gente el 3 de noviembre para llevar a cabo estas elecciones presidenciales. Entonces Biden ya lanzó por lo menos esta idea. Trump ha dicho que de ninguna manera que estas elecciones se tienen que llevar a cabo el próximo 3 de noviembre. No sabemos si podemos estar dentro de un contexto en el que simple y sencillamente se aplacen, pero lo cierto es que ambos candidatos y sus partidos desean que en medio de
todas estas medidas higiénicas que se tienen que tomar frente a esta pandemia en la cual todavía no tenemos una vacuna, que se puedan llevar a cabo todas estas votaciones en los Estados Unidos como se han venido haciendo de manera electrónica, por correo, y que que baje un poco el número de personas que se pueden encontrar o que guarden también su distancia para hacer posible el voto directo, aunque sabemos que es el colegio electoral el que va a definir de acuerdo a la suma de votos en cada uno de los estados. Pero todo puede pasar. Creemos que no se van a aplazar el día de hoy, pero la incertidumbre de estos contextos en materia de salud que estamos viviendo puede llevar a ambos partidos a llegar a algún acuerdo y ver la posibilidad tal vez de aplazar elecciones. Hasta el día de hoy siguen y seguimos, acaban de finalizar las primarias y el próximo mes de agosto tenemos las convenciones nacionales de cada uno de estos dos grandes partidos ya para declarar al candidato de facto para esta contienda del 3 de noviembre. ¿Qué pasa si gana? ¿Cuáles serían los escenarios que tú estarías observando si gana uno u otro candidato? Si gana John Biden en el caso del Partido Demócrata o si la votación favorece a Donald Trump, digo, independientemente de si se aplaza o no, en algún momento tendrá que llevarse a cabo este proceso electoral en Estados Unidos. Claro que esto de la pandemia puede impactar y modificar cualquier perspectiva que se tenga y esto se modifica pues día con día, ¿no? Pero imaginemos que se lleva a cabo el 3 de noviembre y gana uno u otro candidato. ¿Qué pasa al interior de Estados Unidos con el triunfo de cualquiera de estas opciones? Fíjate que es una pregunta interesante porque tenemos dos propuestas populistas. Una es la que ha venido siendo de Great America o hacer a América grande nuevamente. Y tenemos otra propuesta populista que tiene que ver también con Joe Biden respecto a su interés en la economía. Creo que ambos candidatos están tratando, por una parte Donald Trump, de revertir los gravísimos problemas que tiene después de que su lema de campaña en 2016 fue hacer América grande nuevamente, en un contexto, un escenario de desempleo brutal, de una caída también del Producto Interno Bruto en los Estados Unidos y de una caída de los sectores más dinámicos de la economía nacional. Tenemos a un Joe Biden también cuya visión es el rescate de la economía frente a la crisis. Ha hablado Joe Biden incluso de que es una tremenda oportunidad, como que le estuviera quitando un poco las ideas a Donald Trump respecto a que es una tremenda oportunidad poder sacar a los Estados Unidos de la crisis en la que está y de revivir a la industria norteamericana. Por eso digo que ambos candidatos tienen este sesgo populista. Biden incluso habla de la igualdad, de la equidad, de la justicia y de establecer un plan de pronta reactivación económica. Él quiere dar $700 mil millones para empezar a reactivar la economía de su país. No olvidemos que esta cifra es casi semejante a todo el comercio regional de México, Estados Unidos y Canadá durante un año. Quiere él reactivar la manufactura y ya está lanzando un eslogan de Buy American, de compremos productos estadounidenses, y de tres palabras que tienen en inglés tienen que ver con Build, Back and Better, que quiere decir construir, echar atrás y mejorar y rescatar todo la industria manufacturera estadounidense y además con un plan también de justicia penal y de no violencia. Donald Trump, por su parte, ha seguido manteniendo este ideario de hacer América grande otra vez
pero tiene dos grandes problemas para poderse reelegir. Uno tiene que ver con la abrupta crisis económica que está viviendo los Estados Unidos y que creo que difícilmente la podrá revertir en los 4 meses que faltan de aquí a noviembre. Y tiene un problema que se le ha ido de las manos, que tiene que ver con esta pandemia global y donde los Estados Unidos están en shock interno. Hay muchos estados que después de pensar en la reapertura económica están echando para atrás por la cantidad de contagios y creo que son dos puntos que le va a costar mucho al presidente Trump poder revertir, casi podemos decir que es imposible que lo pueda revertir, y frente a un tema que también se les ha salido de la mano y tiene que ver con el racismo de la política, bueno, no de la política, de las estrategias policiales en diversos estados de la Unión y que han dado lugar a estas manifestaciones masivas de afroamericanos que en su conjunto parecería ser que van a ser una fuerza determinante en las próximas elecciones también a favor de Biden. Sin duda son temas importantes porque nos decías todo este tema del racismo, de cómo ha manejado la pandemia, sus intentos por disfrazar o disimular todos estos actos que de pronto parecieran pues malas decisiones, un abuso de poder en donde autoridades de otros niveles o de estos poder judicial quizá le han intentado hacer evidente que no es no es una empresa lo que está gobernando, no son sus empresas con decisiones unilaterales. Hay instituciones y hay equilibrio en los poderes. Y bueno, pues creo que todo esto ya le está pasando factura desde hace varios meses. Le ha hecho crisis a raíz de esta situación del COVID-19 y de estos recientes eventos de racismo en donde pues, las corporaciones policíacas pues tampoco han ayudado mucho. Y ha caído, nos decías este dato, de 43% de aprobación según algunas casas encuestadoras. Bueno, vamos a regresar para cerrar esta charla en nuestro último bloque con la doctora Cecilia Costero. Vamos a platicar ahora sí de lo que puede venir para México insisto, con uno u otro candidato, porque bueno, pues cualquiera de los dos tendrá sin duda un impacto en nuestro país. Hacemos una pausa. Antes los dejo con esta cápsula que tiene que ver con nuestro fondo editorial. Recuerde que le hacemos estas recomendaciones de nuestros libros que se están publicando a través del fondo editorial del Colegio de San Luis. Son investigaciones académicas que se divulgan, se difunden a través de publicaciones. Hacemos esta pausa y regresamos. El patrimonio tangible e intangible del Estado de San Luis Potosí. Una propuesta para conocer y promover el cuidado del legado natural, histórico y cultural. El objetivo de este proyecto es contribuir al diagnóstico del patrimonio natural, histórico y cultural de San Luis Potosí. Junto con ello, se busca elaborar propuestas que propicien su difusión, recuperación, preservación y aprovechamiento en beneficio de las comunidades. Para lograrlo, se cuenta con un equipo de más de 20 investigadoras e investigadores procedentes de diversas instituciones y disciplinas. La labor de estos especialistas tiene entre sus propósitos contribuir a la sistematización de ciertos saberes sobre patrimonios natural, cultural e histórico. Que antes llovía mucho, pero no había nada de tanto carro. Directamente al bosque no, porque ya no es negocio. Se hace con las manos. Esas minas que tienen plata y oro, que como gran tesoro se llevó Canadá. Este trabajo de recopilación y de análisis de los patrimonios busca contribuir en 3 aspectos. Un acercamiento de las potosinas y los potosinos a su patrimonio, el fortalecimiento de valores identitarios y aportar al proceso certificatorio de saberes tradicionales y de reconocimiento de espacios naturales, lo que podría impulsar futuros proyectos para y con la comunidad. Si quieres conocer más, ingresa a www.corsan.edu.mx/p/fie/legado.php o espera nuestro próximo informe de avances. Mantente conectado.
de regreso y vamos a platicar en nuestro último bloque con la doctora Cecilia Costero. Estamos hablando de las elecciones en Estados Unidos. Este próximo 3 de noviembre de 2020 habrán de llevarse a cabo elecciones presidenciales si otra cosa no sucede, si los escenarios que se están viviendo actualmente así lo permiten. ¿Qué va a pasar con México si gana Joe Biden o si gana Donald Trump? ¿Podrías platicarnos un poco de cuáles son los posibles escenarios que pudieran presentarse? Bueno, yo creo que en el caso mexicano ya tenemos que enfrentar por nosotros mismos también esta desaceleración económica mundial y lo que ha representado para México también en este año y medio de un nuevo gobierno. Creo que tenemos capacidad como país, quiero decir, nuestro gobierno, nuestra Cancillería, funcionarios de Servicio Exterior mexicano que se encuentran en Estados Unidos para poder acercarnos a quien sea el próximo mandatario, ya sea que se reelija Donald Trump o sea Joe Biden. Históricamente hemos tenido muy buenas relaciones con los demócratas. Las diferencias a veces no son totalmente marcadas entre unos y otros. A veces se dice que los republicanos son mucho más conservadores, que los demócratas tienden a ser un poco más liberales. Creo que estamos preparados para quien sea que vaya a erigirse como próximo presidente de los Estados Unidos. Hemos logrado institucionalizar a partir, por ejemplo, del TEMEC, algunas redes económicas, financieras que sin duda alguna están siendo importantes. La reciente visita del presidente mexicano a los Estados Unidos, aunque no tocaron temas cruciales en la agenda bilateral y que molestan, por lo menos hizo que se acercaran dos presidentes en turno y trataron de limar asperezas y de reconocerse como interlocutores. Y a raíz de eso, incluso Donald Trump está utilizando parte hasta del mensaje del presidente mexicano, ya lo ha subido también a sus redes, un poco para acercarse al sector de los latinos. Acaba de hacer Donald Trump un reciente viaje a Florida, donde se entrevistó con cubanos y con venezolanos. Y vemos, bueno, sin duda alguna, una serie de contradicciones en Donald Trump. Es un presidente que, así como recibe el presidente mexicano con grandes honores en la Casa Blanca y en el Jardín de las Rosas, es capaz de tuitear o seguir hablando del muro fronterizo como un tema de campaña, o seguir acotando a los jóvenes a través de este programa de DACA, la posibilidad de esta acción diferida para los llegados durante la infancia. Ahora dice que con una orden ejecutiva puede nacionalizarlos a todos, pero nos vemos enfrentados primero a la posibilidad de una reelección de Donald Trump, que la tiene cada vez más difícil, pero no podemos obviar esta posibilidad, con un discurso de supremacismo blanco, que dice que respeta a México después de que en los últimos 4 años se ha estado dirigiendo a nosotros con conceptos sumamente irrespetuosos. Y por otra parte tenemos a este candidato, Joe Biden, que ya fue vicepresidente de los Estados Unidos de 2009 a 2017, fue candidato presidencial en 1988 y 2008, no lo hizo en 2016 porque falleció un hijo de él, y por respeto a su memoria no se lanzó como candidato, lo hace hasta este momento, y que acusa a Trump de querer desmantelar la democracia. Es un presidente que aboga por energías limpias y donde seguirán siendo temas importantísimos con nuestro país, el tema económico, el tema comercial, el tema de migración y el tema, por supuesto, de cómo hacemos cada uno de estos países para lidiar también con las pandemias globales, producto sin duda alguna de este capitalismo brutal
y de haber apostado por modelos de desarrollo que tienen que ver más con la utilización de restos fósiles que modelos de desarrollo que apunten hacia energías no tan contaminantes y mucho más limpias. Con esto te quiero decir que México está preparado, sin duda alguna, para que asuma candidato de cualquier color partidista. Nuestra relación parecería ser que es un poco más relajada con los demócratas, aunque el tema migratorio en ambas agendas, tanto de demócratas como republicano, ha llevado a la detención de mexicanos, la detención y la presión hacia el gobierno mexicano para que nos convirtamos en los garantes de la seguridad de la frontera sur estadounidense. Y tenemos, bueno, un sinnúmero de temas que tienen que ver con pandemias, con seguridad nacional, con crimen organizado, narcotráfico, con la necesidad de no criminalizar la migración, pero el problema migratorio que sigue siendo importantísimo, aunque sabemos que fue un punto que se negoció también para echar a andar parte del TEMEC actual. Y bueno, estos y otros temas van a seguir siendo importantísimos en la agenda bilateral con cualquiera de los presidentes y con cualquiera de los partidos que llegue al poder en el día de la investidura, que es el 20 de enero de 2021, en el Capitolio de los Estados Unidos, con quien haya obtenido el mayor número de votos del colegio electoral. Si tuvieras que decir, digamos, en orden de prioridad o de urgencia, 3 temas de todos estos que nos acabas de decir, porque bueno, son muchos, ¿no? Lo que la agenda bilateral obliga, que se ha estado, luego emergen unos coyunturalmente por ciertos factores o ciertos escenarios en el mundo o de los intereses de uno y otro lado, pero si tuvieras que decir 3 de los más importantes o los más prioritarios, ¿cuáles dirías que son y por qué? Bueno, es una pregunta interesante. Creo que de todas maneras algo he mencionado, pero te lo repito. Creo que con los Estados Unidos tenemos una amplísima agenda bilateral. Creo que los principales temas en este momento tienen que ver, bueno, al día de hoy, esto puede cambiar en 2 o 3 meses o a final de año, pero al día de hoy, en julio del 2020, creo que el tema migratorio es importantísimo, el tema comercial con la puesta en marcha el 1 de julio del TEMEC y por supuesto los temas de seguridad nacional que tienen que ver con crimen organizado, pero que dentro de los temas de seguridad nacional también se puede hablar de la extensión de las pandemias y cómo hacemos para tratar de bloquear o detener, que ya de alguna medida se está viendo, toda esta expansión también de problemas, de pandemias, de problemas sanitarios o de higiene, que se tiene que exportar también a través de los temas transfronterizos y que la seguridad nacional ya no solamente está constreñida a temas de guerra o de militares, sino que amplía la agenda también para hablar de pandemias y de cárteles transnacionales, sin duda alguna. Doctora Cecilia Costero, muchísimas gracias por habernos acompañado. El tiempo se nos ha terminado, pero queremos, bueno, pues seguir atentos e invitarte para que después del 3 de noviembre nos vuelvas a acompañar y nos des una lectura quizá ya cercano la fecha de noviembre, el 20 de enero de 2021, cuando habrá de asumir el poder quien será el presidente de los Estados Unidos para el siguiente periodo de 4 años y que, bueno, ya tengamos quizá escenarios distintos, porque hoy, entre la pandemia y la crisis económica mundial que ha derivado, creo que lo que se viene es difícil, es complejo para Estados Unidos, para México y prácticamente para todo el mundo, pero de manera particular, bueno, pues nos interesa México y América Latina, que creo que es donde va a estar un impacto difícil, por lo menos en nuestro entorno cercano. ¿Algo más con lo que quieras concluir? Decirte que, aunque nuestro presidente decía que la mejor política era la política interna,
pues ya ha demostrado que la política exterior es fundamental. Como mexicanos no podemos obviar los vínculos históricos que tenemos con Estados Unidos y el redescubrimiento que hemos tenido con Canadá en los últimos años. Creo que tenemos una llamada de atención en cada uno de los gobiernos regionales, que nos damos cuenta que a veces los indicadores económicos de crecimiento y de desarrollo no son suficientes cuando estamos enfrentando también temas como estos de las bacterias, en este caso de los virus, que no lo manejan los ejércitos, sino lo manejan los sectores militares al interior de cada uno de nuestros países. Tenemos en la agenda nuevos y viejos temas que surgen y indudablemente no podemos dejar de lado la importancia por la franja fronteriza que tenemos, por los vínculos históricos y por todas estas provincias limítrofes con nuestro vecino inmediatamente del norte. Y ojalá que el TEMEC, que es otro asunto que podemos tratar en cualquier momento, con mucho gusto, Lidia, sirva no para seguir regionalizando las asimetrías en nuestro país, sino verdaderamente para vincularnos. Creo de todas maneras que en este tema de regionalización del TEMEC hay temas que siguen estando ausentes. Hemos abogado mucho por la economía y por el comercio y ha quedado de lado el tema migratorio, que es un tema que tendremos que seguir manejando con Estados Unidos y con Canadá. Y vamos a ver si esta desglobalización, como dicen algunos autores que estamos viviendo, se pueda revertir en los próximos años con mejores crecimientos en materia económica, pero sobre todo con una mayor distribución también para nuestro pueblo en México, que hace mucha falta. Muy bien, pues muchas gracias nuevamente por habernos acompañado, doctora Cecilia Costero, investigadora del Programa de Estudios Políticos e Internacionales aquí en el Colegio de San Luis. Y nosotros nos vamos, los dejamos con esta breve información de la Agenda Colsan. Gracias, nos escuchamos y nos vemos el próximo martes aquí a través de 9TV. Y recuerde, los miércoles subimos ya nuestro programa al canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Gracias, pásela bien, soy Lidia Huache, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. El Colegio de San Luis, la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Tonalá y la Red Comunitaria, convocan al V Congreso Internacional de Historia de la América Hispánica, siglos XVI al XIX. El Septentrión Hispano. Repensar las fronteras de la monarquía hispánica. En formato webinar los días 11, 12 y 13 de noviembre del 2020, en las plataformas de videoconferencia del Centro Universitario de Tonalá. Te recordamos que el Colegio de San Luis tiene vigente una convocatoria extraordinaria de titulación extemporánea para egresados Colsan. La fecha de límite de inscripción es el 31 de enero de 2021. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.